Buenos días a todos desde La Habana, Cuba. Bienvenidos al segundo simposio cubano de falla cardíaca. Les habla la doctora Xiomara Castelo Villalón, especialista de primer grado en Medicina General Integral y de segundo grado en Nefrología. Como presidenta de la sesión Integridad Cardiovascular tras COVID, tema de gran actualidad, les presento al máster en ciencia Mauri Ramón Llana Ramírez, profesor del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, especialista de primer grado en Medicina Interna y de segundo grado en Cuidados Intensivos y Emergentes, que nos brindará una conferencia en relación con la repercusión sobre función cardíaca de la infección por COVID-19. Nuevamente les damos la bienvenida, tienen mi contacto y a él pueden enviar todas sus preguntas a las que le daremos respuesta. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mauri Ramón Llana Ramírez. Quisiera ante todo agradecer al comité organizador del evento por su invitación a participar en el mismo y en el día de hoy me corresponde abordar el tema relacionado con la repercusión de la infección por el COVID-19 sobre el corazón. La infección por COVID-19, una epidemia que comenzó el 31 de diciembre del 2019 y que se convirtió en pandemia en el mes de marzo del año 2020, pues azotó a todas las regiones y continentes, dejando una situación demográfica, sanitaria devastadora en muchos países. La situación actual pues sigue siendo preocupante debido al número de casos que se han reportado en todo el mundo. En esta diapositiva muestro los datos estadísticos más recientes del comportamiento de esta enfermedad. El total de casos afectados hasta la última fecha es de 265 millones en el mundo, con un total de 5 millones aproximadamente fallecidos en todo el mundo. En nuestro país, sin embargo, la situación es un poco más favorable comparado con el resto del universo, con un total aproximadamente de 8.000 fallecidos en todo este periodo de afectación y 963.000 casos reportados hasta los últimos reportes actualizados de nuestro sitio organizador. La infección respiratoria por el coronavirus COVID-19 puede producir una enfermedad aguda severa conocida como SARS-CoV-2, que se comporta como una enfermedad sistémica con repercusión a órganos vitales e implicaciones importantes al sistema cardiovascular, fundamentalmente, entre las que se destacan la lesión miocárdica, las arritmias cardíacas, la insuficiencia cardíaca, la disfunción vascular expresada por un síndrome coronario o el estado de shock propiamente, y la enfermedad tromboembólica, siendo el corazón, los riñones, el aparato digestivo, el sistema nervioso y, por supuesto, la vía respiratoria, los órganos o aparatos del sistema mayormente afectados por esta epidemia. Los estudios actualizados, estudios metaanalíticos, muestran que las enfermedades cardiovasculares triplican las probabilidades de presentación y que corresponden después del aparato respiratorio el órgano o sistema mayormente afectado por la COVID-19. Según Figliozzi, un estudio actualizado del presente año, pues este estudio metaanalítico demostró que aproximadamente los pacientes que enferman con COVID tienen un riesgo de padecer 3.15 veces mayor eventos cardiovasculares con relación a otro tipo de pacientes. Y este estudio lo que viene a mostrar es que el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en los pacientes que sufren la infección por COVID está triplicado con respecto a otro grupo de pacientes. Otros estudios importantes también, el de Tomassoni, que se realizó en la región de Lombardía, Italia, demostraron también que los pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca pues tienen resultados significativamente peores y una mayor tasa de mortalidad. Y las complicaciones intrahospitalarias en este grupo de pacientes pues se vio favorecido debido a la presencia de enfermedades cardiovasculares, en este caso la insuficiencia cardíaca. Otro estudio metaanalítico también reciente de Sentongo informa que la presencia de insuficiencia cardíaca es un factor de riesgo independiente de otros factores, de otras variables epidemiológicas y estadísticas a la hora de analizar
la mortalidad en los pacientes por COVID-19. Este es un estudio también metaanalítico que tiene un intervalo de confianza del 95% y que viene a reafirmar esto que estábamos hablando precisamente con respecto a los pacientes que muestran enfermedades cardiovasculares en el curso de la infección por COVID-19 SARS-CoV-2. Como habíamos dicho anteriormente, en la diapositiva anterior, los pacientes con infección por COVID-19 y síndrome de SARS-CoV-2 pues tienen un mayor riesgo de presentación de enfermedades cardiovasculares con respecto a otro grupo de pacientes. Esto va a estar dado por esto que tenemos aquí, que es la etiopatogenia de la infección por el SARS-CoV-2, por el virus de SARS-CoV-2, donde desde el punto de vista epidemiológico y etiopatogénico podemos observar que el mecanismo que utiliza el virus, el coronavirus, el virus de SARS-CoV-2, pues utiliza precisamente, se vale de mecanismos inmunológicos que relacionan a estos órganos o sistemas con la multiplicación y diseminación del virus de SARS-CoV-2. Específicamente el SARS-CoV-2 utiliza una enzima a nivel de la superficie de la membrana, que es una proteína, un receptor específico para los receptores de epitopos para enzima convertidora de angiotensina 2, que se conocen así como AC2 soluble, y valiéndose de un mecanismo cebador inmunológico potenciador que a través de una proteína presente en la membrana de la célula, que es la proteína serina transmembrana, pues utiliza también este mecanismo para la potenciación y la facilitación de su entrada dentro de la célula, tras lo cual comienza la replicación. ¿Por qué específicamente estos pacientes pues triplican el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Pues sencillamente porque órganos como el corazón, el riñón y el tubo digestivo pues expresan en sus células estos receptores específicos de superficie para la rápida diseminación y multiplicación del virus. Pues yo creo que mejor paramos. En la siguiente diapositiva pues vamos a mostrar cuáles son los elementos fisiopatológicos que involucran a la infección por el virus de SARS-CoV-2, el coronavirus 19, y al corazón como órgano diana en este evento infeccioso. Hay dos mecanismos fundamentales. El primer mecanismo, como podemos observar a este lado, a la izquierda de la diapositiva, es un mecanismo de invasión vírica directa. Ahorita mencionábamos los receptores de superficie de la membrana que se expresan en el corazón, en los pulmones, en los riñones y en otros órganos de nuestra economía. En el caso específico del corazón, incluso se dice que las células que expresan estos receptores pues derivan directamente de las células pluripotenciales o células madre de los cardiomiocitos. Y específicamente, pues, esto facilita que este sitio de unión en los cardiomiocitos de las células que expresan esos receptores para la enzima convertidora AC2, pues se convierta en receptores directos de la infección y la multiplicación del virus dentro de esa célula. Y ese sería el primer mecanismo de lesión miocárdica que involucra al aparato cardiovascular en el caso de infección por el virus de SARS-CoV-2, que es un mecanismo de invasión directa del propio virus. Los otros mecanismos que lo involucran, pues que favorecen la participación del aparato cardiovascular, pues son el resto de los mecanismos conocidos como mecanismos indirectos, a través de todas estas mediadores inmunológicos, de la tormenta de citocina y de la participación de otros órganos como el sistema vascular y las células endoteliales, que hacen que el corazón, como órgano diana, pues presente una serie de alteraciones de fallas en el curso de la infección por el SARS-CoV-2. Específicamente la interleuquina o esta tormenta de citocina que van a mediar este proceso inflamatorio, se destacan entre ellas la interleuquina 6, la interleuquina 7, el complejo citotóxico de ataque a la membrana, favorecido por la interleuquina 10, y el TNF-alfa específicamente. Todo lo cual va a redundar en una invasión indirecta a través del sistema microvascular
del sistema macrovascular o disfunción endotelial macrovascular a través del lecho de irrigación de las arterias coronarias principales y, por supuesto, en una repercusión global en el aparato cardiovascular en el corazón como eje central de este, lo que redunda en una disfunción sistémica importante de todo el aparato cardiovascular. Entonces, a modo de resumen, como habíamos explicado anteriormente desde un punto de vista fisiopatológico, pues ¿cuáles son las principales repercusiones cardiovasculares del COVID-19? Bueno, en este caso podemos mencionar que la lesión miocárdica aguda, decíamos que por un mecanismo de invasión de citotoxicidad celular directa, mediante el cual el virus se une a estas células que expresan el receptor de superficie y produce una invasión del mecanismo directo. Las miocarditis agudas es otro elemento importante, otra manifestación cardiovascular que desde el punto de vista clínico pues repercute en el aparato cardiovascular. El síndrome coronariano agudo, un síndrome coronario agudo dado por lesión en el sistema macrovascular, o sea, en la irrigación de las principales arterias del corazón debido a una disfunción plaquetal endotelial y que genera una respuesta inflamatoria en el árbol coronario. Las arritmias cardíacas también otro elemento dado por múltiples elementos, sobre todo descarga simpática, focos a nivel de los cardiomiocitos que se comportan como células inflamadas en el curso de la miocarditis, entre otras cosas. La insuficiencia cardíaca, que aunque está expresado aquí dentro de las complicaciones, es de las complicaciones más frecuentes y de mayor envergadura, incluso a la hora de hablar del pronóstico de estos pacientes, pues es muy importante el manejo de la insuficiencia cardíaca. La enfermedad tromboembólica venosa, tanto sistémico como profundo, superficiales, el lecho vascular de todo el aparato vascular, pues es importante hablar de la expresión de esta enfermedad, de la infección por el COVID y su predisposición para las enfermedades tromboembólicas venosas. El estado de shock, por supuesto, que es una complicación también temida y frecuente en este grupo de pacientes, que ahorita hablaremos y podemos discernir en los diferentes tipos de estado de shock que se presentan. Y, por supuesto, la lesión valvular cardíaca, como podemos observar, el corazón como es central y el aparato cardiovascular no queda excluido desde el punto de vista orgánico dentro de las complicaciones que puede sufrir un paciente con COVID-19. Se incluye todo el sistema cardiovascular y el corazón fundamentalmente en el centro de esta muerte. Como habíamos mencionado anteriormente, la lesión miocárdica es uno de los principales componentes que se ve afectado en el paciente infectado por coronavirus y que sufre como complicación una enfermedad cardiovascular. Esta entidad puede ser definida, o sea, definimos la lesión miocárdica en el contexto actual de la pandemia, cuando los niveles de troponina, específicamente troponina de alta sensibilidad, troponina I de alta sensibilidad cardíaca, pues superan el 99 percentil dentro del rango considerado como parámetros normales en estos pacientes. Y estos elementos humorales pueden estar acompañados de desarrollo de anormalidades desde el punto de vista eléctrico, ecocardiográfico, que puedan ser compatibles con la entidad de disfunción miocárdica aguda y en el cual previamente no existían estos antecedentes en el paciente. El mecanismo de producción de esta lesión miocárdica en el curso de los pacientes por COVID-19, hablábamos anteriormente que puede ser producido por un mecanismo de invasión directa o por un mecanismo de invasión indirecta a lo que es el músculo cardíaco. La invasión directa lo explicábamos a través de la capacidad que tiene el virus de unirse a las células cardíacas, en este caso los cardiomiocitos, específicamente al expresar los receptores de superficie. Con esto de la pandemia por COVID-19, numerosos estudios han demostrado que aproximadamente más del 7.5 de los pacientes que sufrieron lesión miocárdica pues expresaban receptores para
para los epitopos específicos del virus de SARS-CoV-2 que necesitaba unirse a la célula. En este caso, los receptores de la superficie para la angiotensina 2, receptores tipo 2. Y que esta respuesta inmunológica iba a ocasionar, en el caso de los cardiomiocitos, pues una lesión inflamatoria aguda, directa, mediada por la citocina, como habíamos mencionado anteriormente, mediada por el estrés oxidativo, y que iban a generar una disfunción miocárdica aguda debido a la invasión directa por el virus. Y el otro mecanismo podía ser secundario al resto de las complicaciones sistémicas que sufren los pacientes, en el caso del ARDS, o sea, el distrés respiratorio agudo, que genera una hipoxemia y mecanismos inflamatorios sistémicos, multisistémicos, que involucran también al corazón y que repercuten de una manera directa sobre el mismo. Por lo tanto, esa lesión miocárdica pues, era representada por estos dos mecanismos de producción, y que el resultado iba a ser una insuficiencia cardíaca aguda de reciente comienzo, o sea, muchos pacientes que no tenían como antecedentes de insuficiencia cardíaca, no se recogía este antecedente, pues debutaban en el curso de la infección por COVID con manifestaciones sugerentes de insuficiencia cardíaca aguda, o pacientes que sí se recogía el antecedente previamente y sufrían descompensaciones debido a la infección por el COVID-19. Y esto va a explicar el resto de los mecanismos por el cual pues, se producen otras lesiones en el corazón que habíamos mencionado, como la miocarditis, las arritmias cardíacas y el síndrome de Takotsubo o de corazón roto en el curso de estos pacientes. Que dicho síndrome, dicho sea de paso, cabe resaltar que en la época de la pandemia pues se recogieron cifras de incidencia o tasas de incidencia cada vez más elevadas de estos pacientes, donde en la literatura previamente se reportaban aproximadamente 1.5% de toda la población. En la época post-pandémica, pues el síndrome de Takotsubo o de corazón roto, pues elevó su incidencia a 7.8 según un reporte de algunas bibliografías de expertos en el mundo. Otra de las complicaciones que se presentan como elemento descompensante en los pacientes con infección por COVID-19 y que se presentan como parte de las manifestaciones de las enfermedades cardiovasculares en estos pacientes es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, que en este grupo de pacientes específicos, puede ser debido a dos fenómenos. Puede ser debido, desde el punto de vista fisiopatológico, como muestra esta diapositiva, a una lesión directa sobre una inestabilidad de la placa aterosclerótica en el sistema macrovascular de irrigación al corazón, o sea, las arterias coronarias principales del corazón, y que esto derivaría en un infarto tipo 1 según la clasificación actual de la cardiopatía isquémica, que es debido a una oclusión de una de las arterias principales del corazón, favorecido por un estado pretrombótico previo y por una disfunción en la placa endotelial de la macrovasculatura del corazón, en este caso las arterias coronarias principales, debido fundamentalmente a esto que expresaba anteriormente, a la invasión y replicación del virus como parte del cortejo proinflamatorio sistémico que se presenta. Pero también se puede llegar a un síndrome coronario en estos tipos de pacientes debido a una disfunción endotelial de la microvasculatura, o sea, de una vasculitis microvascular sistémica generalizada que involucra no solamente al árbol respiratorio, sino también al corazón, al cerebro, a los riñones, y que en el caso del corazón pues, puede ser expresión de una disfunción endotelial microvascular debido a la expresión de los receptores que están en la superficie de estas células que favorecen la cascada inflamatoria sistémica y que va a ser expresión entonces de un infarto tipo 2 de la clasificación actual de este tipo de cardiopatía isquémica. O sea que podemos llegar a través de todo este cortejo mediante dos vías y el síndrome coronario nuevo o de reciente comienzo o un síndrome previamente conocido y ahora agravado por la infección del COVID-19 son las dos formas de presentación en este grupo de pacientes. Otra forma de presentación de enfermedades cardiovasculares en los pacientes con COVID-19
y que es una forma bastante alarmante desde el punto de vista médico, es el estado de shock. O sea, muchos pacientes con COVID-19 pues presentan como complicación cardiovascular el estado de shock. La incidencia exacta del síndrome de shock cardiogénico en los pacientes con COVID-19 no está bien dilucidada y no se conoce una cifra exacta de presentación, pero sí las observaciones de estos pacientes con shock cardiogénico, con shock mixto en el curso de la COVID-19 se está acumulando desde el punto de vista estadístico y se está recogiendo la epidemiología y el comportamiento de este grupo de pacientes que se ha visto que es una complicación que puede estar presente en los mismos. La mediana de presentación del síndrome de shock con COVID-19 oscila entre los 9 a 10 días de los pacientes críticos. Por supuesto que estos son pacientes que siempre están presentando las formas más graves de presentación y que tienen un pronóstico mucho más sombrío. Evaluar la etiología del estado de shock en la COVID, discernir entre un grupo específico, si es un shock cardiogénico, si es un shock séptico, si es un shock mixto, casi siempre es el comportamiento de estos pacientes, es muy importante desde el punto de vista terapéutico y para el pronóstico y la conducta ulterior en estos grupos de pacientes. La experiencia clínica acumulada y la evidencia experimental muestra que más del 7.5% de las células miocárdicas tienen receptores de expresión para IECA2 positivos, o sea, lo que hablábamos de los receptores de la superficie de la membrana celular. Y el objetivo a través del cual el SARS-CoV invade las células humanas indica que la miocarditis complica la COVID-19 como componente cardiogénico primario. Este diagnóstico también debe considerarse de forma rutinaria en aquel grupo de pacientes que presenta el shock cardiogénico como complicación de la COVID-19. También es importante destacar que el síndrome hiperinflamatorio agudo está asociado al síndrome de shock en los pacientes con COVID y que muestra muchas veces un estado de insuficiencia biventricular importante severa y ensombrece aún más el pronóstico de este grupo de pacientes. La tromboembolia venosa es otra de las complicaciones que se presentan en este grupo de pacientes, o sea, en los pacientes con COVID-19 y enfermedades cardiovasculares descompensantes. En un estudio de cohortes retrospectivo y multicéntrico en China, los valores de dímetro D superiores a 1 gramo por litro tuvieron una relación con la mortalidad. Esto era explicado debido a precisamente que en estos grupos de pacientes la complicación más frecuente era la tromboembolia venosa. Los productos de degradación de la fibrina son más altos en estos pacientes con la COVID-19, así como la incidencia de la coagulación intravascular diseminada y el estado de shock. O sea, que valores cada vez increciendo o más elevados de estos marcadores humorales se relacionaron con este tipo de complicación, la tromboembolia venosa. La enfermedad tromboembólica también debe ser considerada en pacientes críticos contagiados por la COVID, pues demuestran deterioro clínico evidenciado por la hipoxia, la inestabilidad hemodinámica y el propio estado hiperinflamatorio agudo sistémico que genera la COVID-19 sobre este grupo de pacientes. Bien, en este grupo de pacientes que presentan complicaciones cardiovasculares concomitando con la infección por el COVID-19, pues es importante destacar el comportamiento de 3 biomarcadores desde el punto de vista humoral que se destacan. El primero y uno de los más importantes en este grupo de pacientes es la troponina I de alta sensibilidad. La troponina I que habíamos hablado que es un indicador humoral de elección miocárdica directa producida por el propio virus y que expresaba el daño que sufre en este caso las células cardíacas directamente por la infección del COVID-19. En este sentido podemos observar el comportamiento que tiene la troponina de alta sensibilidad en los pacientes que sufrieron COVID-19 y que concomitaron con lesiones miocárdicas o cardíacas desde el punto de vista estructural. Se observa un primer grupo de pacientes que muestra pues indicadores de troponina de alta sensibilidad muy por debajo al rango de la media considerada como valores normales de troponina. Y este grupo de pacientes específicamente son los pacientes que tienen un estado o una condición de salud previa y que no mostraron complicaciones cardiovasculares en el curso de la COVID.
Otro grupo de pacientes que marcaron indicadores de troponina de alta sensibilidad, pero ya en niveles próximos a la normalidad o, como nosotros correspondemos mencionar, pues borderline, ya próximo a tener valores sobre lo anormal, o sea, cifras discretamente elevadas. Este grupo de pacientes, este segundo grupo de pacientes, pues son pacientes que sufrían enfermedades crónicas cardíacas previas y que habían tenido en mayor o menor grado un cierto grado de descompensación de esta enfermedad previa, pero no habían sufrido condiciones directas o de empeoramiento de la función cardiovascular propia de la curva. El tercer grupo ya era un grupo que duplicaban las cifras consideradas como cifras normales, estaban por encima de 2, 2.5, el valor normal de la troponina ahí de alta sensibilidad, y este grupo de pacientes sí ya presentaban complicaciones cardiovasculares, fundamentalmente desde el punto de vista fisiopatológico, pues o eran complicaciones sistémicas propias de la COVID, como el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, o eran complicaciones que empeoraban una condición cardiovascular previa, como una insuficiencia cardíaca, o una complicación aguda como la embolia pulmonar, o un infarto agudo del miocardio tipo 1, pero de menor envergadura o de menor cuantía. Y estos pacientes sí ya, como decía previamente, pues mostraban cifras que duplicaban. Ahora, existe un comportamiento importante en este grupo de pacientes que está representado por un cuarto grupo, y que son aquellos pacientes cuya cifra de troponina de alta sensibilidad sobrepasa 5 veces la cifra considerada como cifras normales de troponina en este grupo de pacientes. Ya estos pacientes sí, cuando estas cifras de troponina de alta sensibilidad superaban 5 veces los valores normales, pues ya estaban en presencia de pacientes que sufrían complicaciones más graves desde el punto de vista cardiovascular, y que estaban relacionados directamente con el daño estructural que habíamos mencionado, que produce el virus de la COVID-19 sobre el corazón directamente. En este caso estamos hablando de pacientes que estaban en estado de shock debido a la infección por el COVID, pacientes con miocarditis importante, estado inflamatorio agudo, con alteraciones desde el punto de vista estructural del corazón, o pacientes que sufrían como complicación un infarto agudo del miocardio tipo 1 de una gran envergadura, o que sencillamente mostraban signos inflamatorios de los cardiomiocitos, dados desde el punto de vista ecocardiográfico, resonancia magnética, y complicaciones como el síndrome de Takotsubo, que habíamos mencionado anteriormente, había aumentado su incidencia con esta epidemia de la COVID-19, y que eran los pacientes que estaban englobados en este cuarto grupo de los biomarcadores con elevación significativa de las troponinas y de alta sensibilidad cardíaca. Otro marcador humoral dentro de los biomarcadores que queríamos mencionar en el caso de los pacientes con complicaciones cardiovasculares y que sufren la infección por la COVID-19 es los conocidos péptidos natriuréticos tipo B y el propéptido N-terminal tipo B. Estos biomarcadores en el curso de la pandemia, pues se observó que estaban relacionados con, como decíamos, por los mecanismos de invasión directa que sufre el corazón en el curso de la infección por el COVID-19. O sea, eran marcadores cuantitativos de estrés miocárdico directo, y que en mayor o menor grado estaban o representaban el deterioro hemodinámico o el deterioro desde el punto de vista estructural del sufrimiento que desde el punto de vista inflamatorio, tanto sistémico como a nivel local, sufre el corazón en el curso de esta infección por el COVID-19. O sea, que eran biomarcadores cuantitativos que están presentes tanto en enfermedades inflamatorias sistémicas como en enfermedades respiratorias o cardiorrespiratorias graves. Al menos hasta cierto punto la liberación de estos péptidos, el péptido natriurético tipo B y del propéptido N-terminal, parece estar asociado directamente con el grado de estrés hemodinámico o el deterioro que sufre el corazón, y en el caso específico el ventrículo derecho, el cual es sometido a una sobrecarga desde el punto de vista hemodinámico, y que este péptido guarda una relación directamente proporcional con este deterioro hemodinámico que sufre el ventrículo derecho en el curso del paciente con COVID-19
que presenta complicaciones cardiorrespiratorias importantes desde el punto de vista fisiopatológico. El tercer biomarcador humoral, el cual quería conversar en el día de hoy y que es importante en estos pacientes que concomitan con afecciones cardiovasculares en el curso de la COVID, es el dímero D. El dímero D, que como expresábamos anteriormente, refleja una respuesta en la fase aguda en específica de una infección o un estado inflamatorio o proinflamatorio, y que este dímero D también puede indicar la presencia de coagulación intravascular diseminada asociada o no con el estado de shock en este grupo de pacientes. En particular, las elevaciones del dímero D se han asociado con un resultado desfavorable en este grupo de pacientes y refleja el estado protrombótico o hacia la protrombosis y por ende las complicaciones orgánicas que dependen de este estado en este grupo de pacientes. Aunque el dímero D tiene una menor especificidad para el diagnóstico de la embolia pulmonar aguda, en aproximadamente el 32 al 53% de estos pacientes todavía tienen un dímero D sobre lo normal y la gran mayoría de este grupo de pacientes tiene un dímero D por debajo de 1000 nanogramos por mililitro. Esto expresa que la sensibilidad de este biomarcador, aunque es baja, debe estar pues equiparada con otros estudios diagnósticos que permiten corroborar la presencia de estas complicaciones en este grupo de pacientes y que permiten una mayor factibilidad diagnóstica y por supuesto mejorarían el pronóstico de este grupo de pacientes. Como habíamos mencionado anteriormente, además de los biomarcadores o marcadores humorales, es importante y crucial para estos pacientes que presentan complicaciones cardiovasculares un grupo de estudios que los expertos, ya es bien conocido en la literatura, apoyan el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares y en la mayoría de los casos permiten corroborar el diagnóstico y por supuesto pues que permiten facilitar el tratamiento de este grupo de pacientes. Mencionar el importante papel que juega la ecocardiografía, es un complementario crucial, inocuo y útil para discernir entre las distintas etiologías de los pacientes que presentan complicaciones cardiovasculares en el caso de la coinfección por el COVID-19. O sea que es un estudio complementario que permite que se convierte en una valiosa herramienta por lo inocuo, por lo sensible y por lo crucial que es para el tratamiento en este grupo de pacientes. Mencionar también otros estudios de relevancia importante, que será temática de otras conferencias, por supuesto, la tomografía cardiovascular, que debe realizarse fundamentalmente en pacientes hospitalizados y solo con indicaciones en las que los resultados de las imágenes pues probablemente no afectarán el manejo, o sea, favorecerán el manejo tanto diagnóstico como terapéutico. Recordar que la angioTAC pues es un estudio que permite corroborar en el caso de los pacientes con COVID-19 pues lesiones tanto como micro como macrovasculares que puedan afectar el árbol coronario u otras localizaciones de grandes arterias, por lo que habíamos mencionado anteriormente, por la facilidad por la aparición de complicaciones, podríamos decir, desde el punto de vista tromboembólico, que tienen estos pacientes debido al estado protrombótico que presentan. Recordar en este caso también que a la hora de hacer estudios contrastados hay que tener en cuenta el riesgo, beneficio y los factores desde el punto de vista clínico pues pueden favorecer la toxicidad en algunos grupos de pacientes, el contraste. Y como siempre hemos dicho, pues hay que recordar que el COVID también daña a otros órganos del sistema, en este caso al riñón, como mismo daña el corazón, pues los contrastes y la infección por COVID pueden ser dos factores precipitantes a la hora de empeorar la toxicidad que puede sufrir el riñón. Por lo tanto hay que ser muy precavido y discernir qué paciente lleva realmente o requiere un estudio contrastado.
La tomografía por emisión de positrones también es otro estudio valioso que permite hacer diagnósticos tanto en afecciones del árbol vascular como también de los cardiomiocitos, el miocardio como tal en el caso de las complicaciones presentes. La tomografía computarizada por emisión de fotón único también se puede utilizar para diagnosticar la isquemia en los pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria específica. Y por último, no menos importante, pero la dejamos para el final porque es un estudio muy valioso y que en el caso de los pacientes con COVID-19, pues que han presentado complicaciones cardiovasculares, se ha convertido en una herramienta muy valiosa, muy útil a la hora de hacer diagnóstico, complementar un diagnóstico, incluso a la hora de pronosticar una evolución ulterior en este grupo de pacientes. Estamos hablando de la resonancia magnética cardíaca. Estudio que va a ser tema de presentación de uno de nuestros colegas y que se ha convertido en una valiosa herramienta tanto para el diagnóstico de las complicaciones, tanto para el pronóstico del paciente como para estudios ulteriores en el caso de este grupo de pacientes con COVID-19 y enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, la dejamos para el final, no por su poca importancia, por el contrario, sino por la gran envergadura y la valiosa herramienta que ha venido a constituir la resonancia magnética cardíaca en este grupo de pacientes. A modo de resumen, entonces podemos decir pues que las principales secuelas cardiovasculares que presentan los pacientes post-COVID-19, pues podemos mencionarlas en un grupo de falencias, vamos a decir, que quedan posterior a la infección por el COVID-19. La insuficiencia cardiorrespiratoria es de hecho la principal secuela que queda en este grupo de pacientes, que puede quedar en este grupo de pacientes. Y mencionamos así cardiorrespiratoria porque pueden estar imbricadas tanto un componente respiratorio como un componente cardiovascular. A modo de resumen, podríamos decir que la insuficiencia cardíaca como complicación cardiovascular entonces es una de las complicaciones más frecuentes que se puede ver en este grupo de pacientes, o sencillamente una complicación como complicación nueva o de reciente comienzo, o como una complicación que ha empeorado una función cardiovascular previamente dañada, previamente comprometida en este grupo de pacientes y que puede pasar a una clase funcional clínicamente más avanzada en este grupo de pacientes. La insuficiencia circulatoria periférica, o sea, fundamentalmente desde el punto de vista de territorio venoso, pues es otra de las secuelas cardiovasculares que puede quedar en estos pacientes, tanto la tromboembolia pulmonar como la embolia de sistema venoso profundo y a veces periférico, pues son complicaciones como secuela de este estado protrombótico que quedan los pacientes o que padecen los pacientes en la infección por el COVID-19. Las arritmias perceptibles y sintomáticas no es una complicación como tal, pero sí es una secuela cardiovascular que desde el punto de vista subjetivo o perceptual para el paciente es bastante frecuente. Lo vemos, pues muchos pacientes se quejan de que sufren de episodios de arritmia cardíaca después del COVID. Generalmente, casi siempre, pues la más frecuente es los extrasístoles ventriculares y las arritmias de tipo taquicardia sinusal o arritmias rápidas, pues son las complicaciones o las secuelas más frecuentes que la pusimos aquí por la importancia que los pacientes pues le dan a esta secuela y por lo frecuente que se ven en estos pacientes que sufrieron el COVID-19 como secuela cardiovascular, a veces en un grupo de pacientes que incluso durante el proceso agudo infeccioso de la COVID, pues no se le diagnosticó ninguna enfermedad cardiovascular como complicación y sin embargo en su estadio ya de recuperación, en su estadio ya post-infeccioso, pues se quejan de este tipo de eventos como secuela, y esto es lo que nos hace pensar que a veces la participación cardiovascular en el paciente con COVID-19 pues pasa por un estadio subclínico o a veces enmascarado por un grupo de sintomatologías respiratorias que presenta el paciente y que hacen más florido el cuadro y hace que la participación cardiovascular dentro de la descompensación pues permanezca
desde el punto de vista subclínico o no se diagnostique completamente. El síndrome también de fatiga crónica o parte del cortejo sintomático y como complicación también cardiorrespiratoria, sistémica, pues puede estar asociado a la presentación de la secuela. El síndrome coronario agudo, como habíamos mencionado también, las disfunciones valvulares, importante señalar la incidencia de enfermedades de la válvula aórtica, sobre todo de tipo estenótica, que se dio con una prevalencia mayor en este grupo de pacientes con infección por el COVID como parte del cortejo hiperinflamatorio agudo de la enfermedad y que generó disfunción valvular en algunos casos en válvulas nativas de pacientes de edad media y avanzada, fundamentalmente fue donde más se observó, o por supuesto en un grupo de pacientes que tenían pues ya prótesis valvulares y se vio que la función de dicha prótesis empeoró generalmente por estado de hiperinflamatorio y de hipercoagulabilidad que sufren estos pacientes. Y otras complicaciones también, otras secuelas que sería un poco difícil mencionarlas todas en esta conferencia porque el número es bastante abarcador en este grupo de pacientes. Pues sin mucho preámbulo, pues podemos decir que esta temática que nos correspondió abordar a grosso modo en este grupo de pacientes con infección, pues las afecciones cardiovasculares, lo más importante no es el tratamiento como tal y el manejo una vez presentada, sino que lo más importante es prevenir y evitar realmente la infección por el COVID-19, que se ha comportado como un verdadero desafío para el gremio médico internacional y que realmente o inevitablemente las complicaciones cardiovasculares pues ensombrecen el pronóstico y están presentes siempre en mayor o menor grado en este grupo de pacientes que presentan la infección por el COVID-19. Por lo tanto, lo más importante es la prevención desde el punto de vista primario y evitar, o sea, previniendo la infección por el propio COVID-19, pues estamos previniendo las enfermedades cardiovasculares que se presentan o que puede precipitar la infección por el COVID-19 en este grupo de pacientes. ¿Cómo estamos a nivel internacional? Pues traigo una gráfica aquí que muestra cómo es el comportamiento de nuestro país, de Cuba, hasta el día 2 de diciembre en cuanto a las tasas de vacunación. Podemos ver que ya nos acercamos, nos aproximamos a cifras de vacunación que sobrepasan los 8 millones ya y está próximo a los 10 millones en los pacientes con una primera dosis, pero pacientes con esquemas completos ya de vacunación para prevenir el contagio y para prevenir la agresividad del virus, la virulencia que comporta la infección por el COVID y que reporta la infección por el COVID-19 en este grupo de pacientes, pues tenemos una alta tasa de vacunación, incluso pues estamos en fase ya de tasas de refuerzo a esquemas completos y esto favorece la epidemiología y el comportamiento en nuestra sociedad como tal, que ha permitido el desarrollo de esta vacuna y por lo tanto prevenir de esta forma todos estos eventos cardiovasculares que se presentan en los pacientes con COVID-19. Entonces, a modo de resumen, pues podemos decir que esta temática estuvo encaminada a enumerar, a mencionar las principales complicaciones cardiovasculares que se presentan en los pacientes con COVID-19 y mencionar algunos elementos epidemiológicos, fisiopatológicos que involucran a estas complicaciones cardiovasculares en este grupo de pacientes. Y a modo de resumen podemos decir que podemos concluir diciendo que los pacientes con COVID-19 pueden presentar eventos cardíacos que pueden ser favorecidos por la infección o pueden no estar relacionados con la propia infección por el COVID-19. Y que podemos simplificar esto diciendo que los pacientes con COVID-19 pues triplican el riesgo de presentación de enfermedades cardiovasculares durante el periodo infeccioso agudo de la enfermedad. Siempre es importante evaluar otros órganos potencialmente dañados por la infección por el COVID-19. Ya habíamos hablado de una fisiopatología de la expresión de estos receptores como el corazón, el riñón, el aparato respiratorio, el aparato digestivo y que es importante evaluar integralmente a este grupo de pacientes. Y estos síndromes presentes en estos pacientes pues requieren un diagnóstico y un manejo rápido, oportuno y no deben pasarse por alto debido a la presencia del COVID-19
pues ensombrecen tanto el pronóstico como la evolución y el tratamiento en este grupo de pacientes. Incluso están asociados a un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes que presentan complicaciones cardiovasculares. Y recordar, pues concluir que aún estamos en pandemia y por lo tanto debemos mantener las medidas de higiene, las medidas sanitarias, de control y prevención de la enfermedad. Muchas gracias.